Continúa la polémica y los interrogantes que se han generado después del desarrollo de una operación militar en la que murieron 11 personas en Putumayo, en las que hay dos versiones que se cruzan, la del Ejército y el Ministerio de Defensa y la de las organizaciones sociales y familiares de las víctimas, inclusive de los testigos presenciales, también la que han logrado evidenciar varios medios de comunicación que han estado en Puerto Leguízamo. Hemos invitado a nosotros al coronel retirado del Ejército, John Marulanda, quien es analista y estratega militar. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes, Germán, para usted y para Luisa Fernanda. Gracias, coronel, por atendernos a esta hora. ¿Cuánto hace que está usted retirado de las fuerzas militares? Ya hace rato, ya llevo 22 años de retirado de filas. Retirado de las filas, pero como siempre también conociendo de cerca la estrategia militar y todo lo que ha venido sucediendo en el marco del conflicto durante los últimos, digamos, las últimas 2 décadas. Hemos escuchado las versiones, coronel, la versión del Ejército, la versión del Ministerio de Defensa, la versión de las organizaciones sociales, la versión de los familiares de las víctimas, habitantes de Puerto Leguízamo, y también las versiones de varios medios de comunicación que han estado en el sitio donde se presentó el operativo, al que pues lo han denunciado como falso positivo y la masacre del Putumayo. ¿Qué ha podido analizar usted con relación a todos estos escenarios que hemos visto durante la última semana? Pues mire, Germán, como coronel retirado del Ejército, como actual miembro, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro, ACORE, solo tengo palabras de apoyo y solidaridad con los actuales mandos de la institución militar. Creo que las entrevistas que han conducido diferentes medios han tratado de tergiversar una verdad que está ceñida totalmente a los patrones universales del derecho internacional humanitario. Ahí no hubo ninguna masacre, ahí todos los muertos tienen su prontuario, ahí aparecieron las armas que utilizaron en contra de los hombres del ejército. Todas las indicaciones que esta mañana, por ejemplo, nos dio el general comandante de la División de Asalto Aéreo, el general Juan Carlos Correa, fueron sumamente claras y fueron explícitas. Aclaró todos los puntos que le preguntaron, que si tenían diferentes uniformes, y él dijo claramente sí tenemos diferentes y eso está reglamentado internacionalmente. Aclaró todos los puntos, cuánto se demoró, por qué se demoraron, la muerte del joven de 16 años, dice tenemos una foto de él portando un fusil, la muerte de la señora embarazada, no es la primera vez, como dijo el comandante del Ejército, que esto se da. De modo que todas las explicaciones que se dieron esta mañana, especialmente a la W y a Caracol, a mi modo de ver y como experto en la materia, son suficientemente aclarativas de lo que sucedió allá en Putumayo. Coronel, entonces, ¿cuál es la verdad, según usted? No, para mí la verdad es que fue una operación realizada por fuerzas especiales del Ejército, que tuvo un éxito, a mi modo de ver, operacional muy grande, como fue la baja de todos estos miembros de una organización criminal que, imagínense ustedes, están en nada menos que al otro lado del río Putumayo, al frente del Ecuador, desde donde dicen los militares recibieron fuego. Inclusive tenemos un soldado herido por un disparo que está en el hospital militar, y las armas que nos presentaron, de modo que ahí no hay ningún falso positivo. A mi modo de ver, ahí lo que hay es una operación militar exitosa. Coronel, el escenario. Se habla de una fiesta al que se le llama un bazar, en el cual llevaban 3 días obviamente había de todo en esa fiesta, los habitantes, las comunidades, el presidente de la Junta y también las personas que quizá estaban siguiendo en el operativo el Ejército Nacional. ¿Ese era el escenario para poder atacarlos, para, no sé, para que los hubieran asesinado en ese momento? No, yo no hablo de asesinatos, esos fueron unas bajas causadas en una confrontación. Es bueno aclarar, como lo dijo el general esta mañana, de que los soldados no entraron disparando a diestra y siniestra. Hubo un combate que se demoró cerca de 2 horas más o menos, en donde se fueron dando de baja diferentes individuos que se sabía o se tenía la información.
no solamente la información, sino los documentos que atestiguaban su pertenencia a una célula narcoterrorista de las FARC, de modo que el general, a mi modo de ver, fue muy claro esta mañana y me acabó de convencer, sobre todo aclarando los puntos dudosos que habían sobre la operación. El cambio de la posición de los cadáveres, la llegada de la infantería de Marina, de la Armada Nacional, la llegada de la Fiscalía, todo eso fue aclarado por el general punto por punto, lo cual debe tener a los periodistas que están embarcados en esta aventura de desmoralizar nuestro ejército, los debe tener muy preocupados. Bueno, las bajas, como se le ha llamado entonces en este operativo, ¿ese era el escenario, es mi pregunta, donde estas personas que estaban siendo perseguidas por el Ejército Nacional estaban reunidas con personas del común y corriente que hacían parte de esta fiesta o quizá debieron haber buscado otro sitio donde no se hubiera presentado de pronto una situación tan delicada que era hacerlo en medio de niños, de mujeres embarazadas y otras personas que quizá no tenían nada que ver? Bueno, ahí había de las bajas un muchacho de 16 años, que no es ningún niño, y una señora embarazada que declaró su embarazo precisamente, fue auxiliada por los enfermeros del ejército. El caserío se encuentra a orillas de un río, del río Putumayo precisamente, por donde, según las informaciones que nos dieron esta mañana, a las cuales yo le doy plena credibilidad, se empezaron a oír ruidos al amanecer, ruidos de motores, de lanchas fuera de borda, que al decir, es la especulación del general, probablemente estaban sacando una gran cantidad de cocaína. Lo otro es que era lunes, ¿no? Eso fue un lunes por la mañana, al amanecer. No se entiende que haya un convite un lunes en un sitio de estos tan alejado y en un área tan complicada como es el Putumayo. Déjeme decirle que yo trabajé mucho en el Putumayo, ya de retirado, como consultor de seguridad para una petrolera, y tuve la oportunidad de conocer en los años 2014, 2015, un panfleto dando instrucciones a las comunidades para defenderse de los ataques que las autoridades del gobierno pudieran hacerles. Es un documento muy interesante. Estoy tratando de recuperarlo, desafortunadamente no lo he logrado hacer, pero ese documento dice exactamente lo que están diciendo los señores que son entrevistados por los periodistas. Coronel, en su punto de vista, según la comunidad que todavía está diciendo pues que en la vereda del Remanso, y ahí sí ha insistido, digamos que frecuentemente, que los militares abrieron pues fuego contra los civiles en medio de este bazar que según ellos pretendía pues recolectar estos fondos para la construcción de placahuellas. ¿Usted qué le amerita o qué piensa respecto a lo que están diciendo ellos y por qué están insistiendo en que esto fue pues un operativo atroz a todo lo que estaba ocurriendo en esta comunidad? Y que también pues cabe recalcar que en el operativo pues murió el gobernador indígena y su esposa, quien era la que estaba embarazada. Bueno, primero que todo, el gobernador indígena formaba parte de la cuadrilla y así lo testiguan los testimonios fotográficos que reposan en la inteligencia militar. De modo que no era un simple gobernador indígena, él formaba parte de esa organización criminal. En segundo lugar, los soldados no estaban disparando a diestra y siniestra. Los bandidos sí lo hicieron desde casas de civiles. Inclusive tenemos videos en donde se ve a uno de estos tipos cambiando la orientación de los disparos para demostrar que los disparos entraron de afuera y no desde adentro. Todo eso concluye, a mi modo de ver, como conocedor del área, que la conozco muy bien, como conocedor del fenómeno de la violencia del narcotráfico en Colombia, en que ese fue una operación perfectamente legítima, legal y ajustada a los parámetros del derecho internacional humanitario. A mí me llama la atención que el senador Barreras no haya salido ahora a reclamar que el ejército anda matando niños o menores de edad, como lo hizo cuando se bombardearon los campamentos en el Caquetá el año pasado. Pues, coronel, gracias por dejarnos conocer su punto de vista con relación a este tema que por supuesto sigue generando muchos interrogantes y que pues esperamos en los próximos días se conozca realmente lo que sucedió con base en las explicaciones que va a entregar la Fiscalía y por supuesto la Procuraduría. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y seguiremos en contacto. Gracias, así será.